Lucía tiene 45 años y una habilidad rara. Podía sonreír mientras se estaba rompiendo por dentro. Esa noche, en el baño, se miró al espejo con los ojos secos. Ni lágrimas, ni rabia, solo una sensación plana, como si la batería estuviera al 1% y aún así alguien le exigiera abrir 20 aplicaciones más. Y entonces pasó. Le temblaron las manos al intentar abrocharse el pijama, un temblor pequeño, casi insultante, como una alarma que no suena fuerte, pero suena. ¿Qué me pasa?, se preguntó. La respuesta llegó sola, con una sinceridad que dolía. Nada nuevo, todo lo de siempre. Ese era el problema, porque el estrés de Lucía no venía de una catástrofe, venía del goteo, del trabajo que nunca terminaba, del teléfono que vibraba incluso cuando estaba en silencio, de ser la que resuelve, la que recuerda cumpleaños, pagos, citas médicas, informes y además tiene que estar bien. Su jornada empezaba antes de levantarse. Abría los ojos y ya estaba repasando pendientes. Tenía un puesto de coordinación administrativa en una empresa mediana. No era un trabajo malo. Ese detalle lo volvía más peligroso. Era un trabajo que parecía soportable. Muchos correos, muchas urgencias falsas, reuniones donde se hablaba de todo menos de lo importante, y un jefe que decía «confío en ti», cuando en realidad quería decir «hazlo tú». Luego estaba su madre, con achaques que no eran graves, pero eran constantes. «Lucía, ¿me ayudas con esto? Lucía, ¿me acompañas a aquello?» Lucía decía que sí con un tono dulce, un sí que le apretaba la garganta. Y en casa, el desorden invisible, la lista mental, comprar, limpiar, gestionar, anticiparse. Su pareja ayudaba así, pero Lucía seguía llevando el mapa entero en la cabeza. Ella era la agenda, el recordatorio, la logística. A veces pensaba, si yo desapareciera una semana, ¿la casa seguiría funcionando? Y esa idea le daba miedo, porque la respuesta no era clara. Lo peor es que Lucía ya había encontrado una forma de sobrevivir: aguantar. Esa era su frase ancla, aunque nunca la decía en voz alta. Aguanta. Aguanta otro día. Aguanta esta reunión. Aguanta este dolor de cuello. Aguanta el nudo en el estómago. Aguanta el cansancio con café. Aguanta con una sonrisa. El problema del aguanta es que funciona hasta que no. El punto de inflexión llegó un martes cualquiera, de los que se confunden con todos. Lucía estaba en una videollamada cuando notó que el corazón se le aceleraba sin motivo. No era emoción, era como si alguien hubiera pisado el acelerador por dentro. Se quedó quieta, intentó respirar normal, pero el aire no entraba del todo. La pantalla seguía con caras hablando y su cuerpo, en cambio, estaba en otra sala. Se levantó con una excusa rápida y fue al pasillo. Apoyó la espalda en la pared, la frente fría, las manos otra vez temblando. No se desmayó, no pasó nada, pero ahí, en ese pasillo, Lucía entendió algo que no quería entender, que su cuerpo estaba poniendo límites porque ella no los ponía. Ese mismo día pidió cita con su médica de cabecera. Cuando le tocó entrar, dijo la frase más difícil: «No puedo más». La médica no la dramatizó, no la juzgó, la miró con calma y preguntó: «¿Desde cuándo estás así?». Lucía abrió la boca y se quedó en blanco, porque no era desde hace una semana, ni un mes, era desde hace años. La médica le explicó algo simple: el estrés acumulado no siempre explota. A veces se queda viviendo contigo, se hace rutina, se disfraza de carácter, de responsabilidad, de «así soy yo». Luego le dijo una frase que se le quedó pegada: «No necesitas ser fuerte, necesitas ser clara. Clara con tu energía, con tu tiempo, con lo que sí y con lo que no». En el camino de vuelta, Lucía sintió una mezcla rara de vergüenza y alivio, como si por fin hubiera reconocido una verdad. Y esa noche, mientras calentaba una cena rápida, hizo su primer intento. El intento 1 fue pequeño y casi ridículo. Apagó el móvil una sola hora. Al principio sintió ansiedad,
como si estuviera dejando de vigilar una puerta. Caminó por la casa sin saber qué hacer. Se acercó al móvil 2 veces. Lo apartó. «Aguanta», se dijo, y notó el chiste cruel. No era aguantar trabajo, era aguantar el silencio. Al final de esa hora, se dio cuenta de algo. El mundo no se había caído. Nadie había muerto. La empresa seguía en pie. Esa noche durmió 10 minutos antes. 10. Y aún así fue una victoria. El intento 2 fue más valiente. Al día siguiente, en el trabajo, escribió una lista. No de tareas, de límites. 3. Solo 3. No responder correos después de las 7. No aceptar reuniones sin agenda. Pedir apoyo en el proyecto que estaba llevando sola. Cuando llegó el momento, habló con su jefe. Le temblaba la voz, pero la sostuvo. «He estado asumiendo demasiado. Necesito que esto se reparta». Él frunció el ceño, como si Lucía hubiera roto una regla no escrita, y soltó la frase típica: «Ahora estamos todos a tope». Lucía tragó saliva. Ahí estaba el microconflicto de siempre. Si insistía, se arriesgaba a parecer complicada. Si cedía, se traicionaba. Recordó: «No necesitas ser fuerte, necesitas ser clara». Y dijo: «Entiendo, aún así esto no es sostenible. Si quieres que salga bien, necesito recursos. Si no, hay que ajustar expectativas». Silencio. El jefe no se convirtió en un santo, no aplaudió, pero algo cambió. Le dio a otra persona parte del trabajo. No todo, pero algo. Y ese algo fue oro. El intento 3 falló, porque la vida no es una línea recta y el estrés acumulado tiene memoria. Una semana después, su madre la llamó llorando por una cita médica mal gestionada. Lucía sintió el viejo reflejo: correr, arreglar, cargar. Se puso el abrigo sin pensar, canceló su pausa de comida y condujo con la mandíbula apretada. En el camino notó que la vista se le nublaba un poco, como si el cuerpo le dijera: ¿otra vez? Ese día volvió a casa tarde, exhausta, y abrió el portátil solo un momento. Ese solo se convirtió en 2 horas. Cuando se metió en la cama, se dio cuenta de lo que había hecho. Había recaído. Y lo peor es que una parte de ella quería castigarse. «¿Ves? No puedes. Eres así». Pero esa noche, por primera vez, Lucía hizo una decisión correcta en el lugar exacto. No se insultó. Se habló como le hablaría a alguien que ama. Hoy volví al patrón. Vale. Mañana vuelvo al plan. Esa fue la primera grieta dorada. A partir de ahí, su proceso Quintusi fue real, con fricción, con ajustes. Empezó a hacer algo que le cambió la vida: identificar su estrés antes de que fuera gigante. Le puso nombre. Tenía 3 señales: hombros duros, respiración corta y una prisa que no tenía sentido. Cuando aparecían 2 de 3, hacía un reset de 1 minuto. Se iba al baño, apoyaba los pies firmes y soltaba el aire lento. No era magia, solo fisiología, un mensaje al cuerpo: no estamos en peligro. También hizo una cosa incómoda: conversaciones con su pareja, no para acusar, sino para repartir el mapa. «Necesito que tú lleves esto, no que me ayudes, que lo lleves». La diferencia era enorme. Con su madre, con ternura y límites: «Te quiero, pero no puedo resolver todo en el momento. Lo vemos mañana por la mañana». Le dio miedo sonar frío, pero descubrió otra verdad: poner límites no es abandonar, es evitar resentirse. Y luego el cambio más raro: empezó a dejar tareas sin cerrar, pequeñas. Un plato sin fregar en la noche, un correo sin responder hasta mañana, un WhatsApp sin contestar al instante. Al principio se sintió mala persona, después se sintió libre. Porque el estrés acumulado se alimenta de la perfección, y la perfección se alimenta del miedo. Una noche, 2 meses después, volvió al mismo baño, mismo espejo, misma luz amarilla. Se miró y notó algo distinto. No era felicidad explosiva, era espacio. El temblor de las manos ya no estaba. El pecho no se aceleraba por cualquier cosa. Seguían habiendo días duros, claro, pero ya no eran una condena silenciosa. Lucía se acercó al espejo y sonrió, pero esta vez no era una máscara, era reconocimiento. Recordó el pasillo de aquella videollamada, recordó el miedo y entendió el open loop que se había quedado abierto desde la primera noche. No era que su cuerpo estuviera fallando,
era que estaba intentando salvarla. Entonces susurró casi riéndose: «Aguanta». Y luego por primera vez lo cambió: «No, elige». El oro no apareció porque la vida se volvió fácil. Apareció porque Lucía dejó de vivir en automático, y cuando el estrés volvió a tocar la puerta, ya no entró como dueño de la casa. Entró como un visitante al que se le puede decir: «Hoy no».